Bastante interesante, una historia bastante conmovedora también, ¿no? Bueno, esto es provincia de Tucumán, estamos a una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar. La parte que vamos a visitar, que vemos, esto está limpiado, esto está restaurado, reconstruido desde el año 1977. Esto que visitamos, que vemos, es solamente un 15% de lo que es todo el asentamiento. Acá tenemos una gran parte original, eso está a los alrededores que va y llega hasta el pie de aquellas montañas. Bueno, por cierto, eso está como el tiempo lo va dejando, eso no se ha tocado prácticamente nada. De acuerdo a la dimensión de la ciudad, una población de unos 5.000, 7.000 habitantes. Grande, importante dentro de lo que serían los calchaquíes, que eso también vamos a especificar por qué calchaquíes. Bueno, mirando hacia arriba simplemente vemos muros aterrazados, pero en realidad fueron sus casas. Obviamente que dentro del caserío vamos a encontrar lugares de trabajo, lugares de almacenamiento de alimentos, hay lugares religiosos también. Lo que nosotros vemos es más o menos un nivel de techo. ¿Por qué? Porque las casas eran siempre hacia abajo, semisubterráneo, más bien un tipo pozo, ya sea por los fríos, los vientos, porque acá es una zona de vientos muy fuertes. Entonces, por esa razón, esta gente construía hacia abajo. Eso lo vamos a comprobar un poco más adelante cuando veamos una. Pero no quiero pasar y no mostrarles estas piedras. Estas piedras por ahí para ustedes no dicen mucho, son medios insignificantes, pero en realidad son elementos de trabajo que un día esta gente las utilizó. Algunas de ellas nosotros conocemos hoy como morteros. Bueno, la lengua madre de todos estos pueblos, que fue el cacán. El cacán viene del gran grupo étnico diaguita. ¿Han escuchado hablar de los diaguita, no? No escuchó hablar de los diaguita. Bueno, la verdad, nadie te puede cuestionar porque de los diaguita hemos aprendido o no han enseñado poco y nada. Entonces del cacán, de la lengua originaria hoy, acá no hay rastro, hoy no se habla más, porque todos estos pueblos fueron ágrafos, ellos no escribían, pero más allá de no escribir, sufren dos invasiones también, la de los incas que venían desde el Perú y después la de los españoles, cuales ellos impusieron sus lenguas. Quedarían posibles nombres como cutana, lo que llamamos mortero, esto la tacana donde hacían harinas por golpe, las conanas, harinas más finas por fricción, y la pecana que tenemos al final por un vaivén. Sería simplemente para romper el maíz, que era uno de los alimentos principales que esta gente producía, porque eran pueblos agricultores. Cultivaban no solamente maíz, sino también zapallos, papas, porotos, ajíes y obviamente la recolección de frutos de la vegetación, como la algarroba. La algarroba es el fruto del árbol que predomina en la zona, que es el algarrobo. Bueno, en esos tiempos estos valles serían mucho más fértiles, mucho más vegetados a lo que nosotros encontramos hoy. Entonces, cuando entramos a recorrer, por ahí subimos algunos de los miradores, vamos a identificar unas construcciones circulares que están anexadas a la casa. Llamativamente, las entradas son muy angostas, que en lengua quechua serían coltas, que nosotros conocemos como granero o silos, a donde ellos depositarían todas sus producciones, todas sus recolecciones también, ¿no? Bien, vengan acá. Acá, por ejemplo, nos paramos al nivel del techo de lo que es una casa. Podemos ver, son hacia abajo, ya explicaba los motivos, los fríos, los vientos. Entonces, la tierra que ellos sacaban, que la ponían entre medio de las paredes. Vamos a encontrar paredes desde 70 centímetros, 2, 3 metros de ancho. Una porque eran más térmicas las casas o porque las paredes anchas también servirían de pasillo, de caminos para comunicarse de una casa con la otra, porque toda la ciudad se comunicaba entre sí. Era todo un laberinto. Entonces nosotros estamos parados al nivel del techo de esta casa, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos parados al nivel de la entrada de la siguiente casa y así sucesivamente. Por eso la forma escalonada, por eso yo a veces digo, hoy no dejamos de caminar por arriba de las paredes. ¿Por qué? Porque estamos parados arriba de una pared. Perdón,
¿El techo cómo era? Los techos. Justo estábamos ahí. Ay, Los techos. la ¿Por ansiedad. qué no se reconstruyen? Se discute, ¿de qué material eran? Hay teorías que dicen que esta gente no ha solucionado el tema techo, pero si vemos semejantes construcciones que no hayan solucionado el tema techo, es poco creíble. Sí. Hay otra que dice, esta gente techaba con cuero, pero ¿con qué cuero? No había vaca, no había caballo, no había burro, con el cuero de la llama. Pero para techar una ciudad de la talla de esta, tenían que matar muchísimas llamas. Y además las pieles de las llamas lo utilizarían como sus camas para cobijarse ellos. Entonces nosotros hoy afirmamos la teoría de Ambrosetti. Ambrosetti es quien investiga este lugar por primera vez en el 1897. Ambrosetti es muy conocido, muy famoso por todos los lugares que anduvo investigando. Él decía que esta gente techaba con madera de cardón, paja y barro, pero no en su totalidad, sino en formas de galería, quedando siempre un patio central abierto, a donde harían distintas actividades o para que les entrara la luz también, porque al ser hacia abajo, paredes muy anchas, se complicaba hacer ventanas, entonces la ventilación, la luz entraría siempre desde arriba. Bueno, si tenemos en cuenta en la parte baja, las casas son grandes y a veces muy grandes. Entonces decimos, todo esto sería una casa a donde teóricamente han vivido grupos familiares. No descartamos la división social. Entonces el pueblo en general, la gente trabajadora, probablemente vivió en la parte baja en grupo. En la parte central las casas son más pequeñas, obviamente por el desnivel del terreno o porque ya también vive gente de más jerarquía, algo más privado, más íntimo. Y en la cima, cuando yo hablo de la cima, es la punta del cerro, allá arriba de todo. Es una meseta, tenemos alrededor de 40, 50 casas que se cree que ahí vivió el jefe líder que nosotros hoy llamamos cacique. Si es que vivió, obviamente vivió para una mayor protección o porque los gobiernos eran en formas piramidales también. Bueno, la ciudad está construida al pie de lo que es un pucará. Pucará en lengua quechua, fortaleza en español. Entonces esto es una fortaleza natural que se forma por la atalaya norte, por la atalaya sur. ¿Ves que en esos laterales hay construcciones? Serían puestos de vigilancia, de donde controlarían prácticamente todo, porque el Quilmes, ¿qué fue? Un pueblo agricultor, pero se caracteriza por ser bravo, guerrero, pero guerrero defendiendo su territorio, lo suyo, no un pueblo que salía a conquistar, no un pueblo expansionista, porque no se encuentra en otros lugares que digan, si acá también estuvieron los Quilmes, no se encuentran vestigios de algún pueblo que digan que haya sido absorbido por los Quilmes. Entonces lo que hacía esta gente era defender su territorio, su lugar, nada más. ¿Ah? Bien. ¿Alguna pregunta, duda que les queden? ¿Era Quilmes con Q o era Quilmes con K en sus inicios? En sus inicios. ¿Qué les dije yo por allá abajo? Que esta gente no escribía. Entonces, todo lo que nosotros encontramos escrito, está escrito por los españoles. Entonces alguien vino, escribió Quilmes con Q. Vino otro y escribió con K. Entonces hoy se debate, ¿por qué escribí Quilmes con Q si era con K? Con K, con Q está escrito por los españoles, porque esta gente nunca escribió. Ellos se expresaban por medio de dibujos, de figuras, de pictografía, simbología, nada más. La única cultura prehispánica que tuvo una escritura fueron los mayas allá en México. Bien, ¿alguna pregunta? No sé. Bueno, yo les decía de los Quilmes, hablamos del 800 después de Cristo, de un pueblo muy bien establecido en la región, con una muy buena organización social, política, económica. Bueno, yo le hablé de dos invasiones, ¿no? En el 1480 fue la invasión incaica. La invasión inca en esta región, que se conoce como el Collasuyo, el inca que hace una conquista más cultural, pero yo siempre voy a hacer entre comillas, cultural, estratégica, porque el inca no viene quizás con la idea de matar, de destruir pueblos, sino trata de incorporarlos a su imperio, pero los incorporaba por las buenas
o por la mala. Les guste o no les guste, los incorporaba a su imperio porque ellos necesitaban mano de obra para continuar con la red de camino que los llegó a expandir por tantos lados. Necesitaban hombres para engrosar sus ejércitos, porque ellos sí que formaban grandes ejércitos porque fue un gran imperio. Que necesitaban hombres para trabajar en las minas, porque tenían que sacar oro. Y si sacaban oro, ese oro quedaba para estos pueblos. No, eso era llevado al Cusco, vaya a saber, para revestir los templos de los monarcas incas. Bueno, no vamos a negar que el Inca sí trae tecnología. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios arqueológicos, antropológicos, que esta gente, antes de la llegada de los incas, ya producían andenes en terrazas en la ladera de las montañas, pero por ahí no había un sistema de irrigación definido. Para producir, esta gente siempre dependía más de las lluvias. Cuando vienen los incas, traen sus ingenieros en conocimiento en canales, acequias, represas, introducen variedades de semillas de maíz, de tubérculos, otras semillas como la mandioca, la quinoa. Entonces la producción se duplica, se triplica, pero el Inca se llevaba una parte, no era que quedaba todo para estos pueblos. Y además el Inca impone su lengua, el quechua. Entonces estos pueblos pierden su libertad, pierden su independencia, porque al ser incorporados al imperio inca, al Tahuantinsuyo, tenían que pagar tributos, impuestos. Entonces no es que el Inca venía y regalaba todo como se cree o se dice por ahí. No, el Inca tenía sus intereses también. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron los incas? No más de 50 años. En el 1535 llegaron los españoles. Cuando vienen los españoles, ahí todos los pueblos que habitaron en estos valles son confederados, son unidos. Y ahí pudieron resistir alrededor de 130 años a la conquista hispana. Entonces no fueron solamente los quilmes. Por ahí nosotros somos medio egocéntricos y decimos, los quilmes resistieron 130 años, los quilmes fue el pueblo más belicoso, los que no. Fue una confederación de pueblos. Porque si no se confederaban o no eran confederados, no sé si lograban resistir por tanto tiempo, porque no nos tenemos que olvidar que en estos continentes, que hoy llamamos los continentes americanos, hubo dos grandes imperios muy poderosos, los aztecas en México, los incas en el Perú, pero para un puñado de españoles, estos grandes imperios fue un trámite, porque vino Cortés y enseguida conquistó a los aztecas, porque vino Pizarro y enseguida conquistó a los incas, pero acá resistieron 130 años. La pregunta es, ¿quién los confedera? ¿Quién los une? Si los incas habían caído como imperio, el Inca había perdido esa autoridad que tenía sobre estos pueblos. Indirectamente, los españoles los liberaron de los incas. Entonces, cuando viene el español acá, era nuevamente pueblos libres, pueblos autónomos. Bueno, ahí los confedera un gran cacique, un gran líder, que nosotros hoy lo conocemos como Juan Calchaquí. Juan porque, bueno, las historias la escriben los españoles, o porque le impusieron un nombre, porque Juan es un nombre cristiano, no es un nombre autóctono, pero en la historia lo conocemos así. Entonces Juan Calchaquí, por el año 1562, que se sublevó, y él tuvo la capacidad de unificar a todos los pueblos y levantarlos contra el español. Entonces que lideró la primera gran guerra contra los españoles, y se puede decir con un gran éxito. Entonces hoy, en honor a este gran cacique, estos valles que ustedes visitan llevan ese nombre, los valles calchaquíes. Y desde ahí se conoce ya también como los pueblos calchaquíes. Por ahí ustedes van a escuchar hablar de la nación calchaquí, pero yo les decía que todos son diaguitas. Entonces se puede decir diaguitas calchaquíes. Es como hoy uno se considera, por ejemplo. Bueno, recién en el 1665, Alonso Mercado y Villacorta, gobernador del Tucumán, que pudo vencer a estos pueblos sitiándolos, porque esta gente se refugiaba en los pucarás, en las montañas, y por no tener para comer tuvieron que bajar y pactar la rendición. El castigo, el desarraigo. Bueno, los quilmes, ahí sí es uno de los pueblos más castigados, que los llevan caminando hacia Buenos Aires, que según algunas crónicas llevaron alrededor de unas 2.000, 2.600 personas, que llegaron menos de 800. Los que logran llegar a Buenos Aires, que fueron instalados en lo que llamaron la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los indios quilmes, a donde también padecen
toda clase de maltrato, de abusos, que muchos se autoextinguen, murieron por enfermedades desconocidas, bueno, se desintegran como grupo. En el 1810 que ya no hay un grupo organizado y en el 1812 que se declara pueblo libre. Cuando uno dice en el 1812 se declara pueblo libre, ¿libre de qué nos imaginamos? Inmediatamente pensamos de los españoles, de la esclavitud. Lamentablemente no es así. En el 1812 se declara pueblo libre de indios, porque dicen que en el 1812 muere el último Quilmes puro y ahí pasó a ser partido del mismo nombre, que vendría a ser lo que hoy es la ciudad de Quilmes allá en Buenos Aires. Esa ciudad conocida más por la cerveza que por su propia historia, lamentablemente. Pero el origen de esa ciudad, por la gente que llevan desde acá, prisioneros, castigados, quizás con la intención de la mano de obra barata, los llevan como esclavos, o quizás una forma de un dominio definitivo también. Un poquito más de lo que es la historia, la trágica historia de estos pueblos. ¿Alguna pregunta, duda que les quede? No sé.